Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Hola, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a esta nueva experiencia de Aprendo en Casa con la Básica Alternativa. Hoy continuamos con una nueva sesión de aprendizaje. Corresponde a la número 33 del primer grado del ciclo intermedio en las áreas de comunicación y desarrollo personal ciudadano. Esta sesión lleva por título Organizamos consecuencias de los desastres naturales en la historia del Perú. Escuchamos con atención lo siguiente. Ubícate en ese lugar cómodo de siempre donde escuchas atentamente esta clase. No olvides tener a la mano tu cuaderno, lapicero y regla. Anota el nombre y la fecha de tu sesión. Y lo más importante, invita a tus familiares a escuchar contigo la experiencia de aprendizaje. ¡Iniciemos la clase! Empezamos escuchando el siguiente audio de YouTube. Decretan emergencia en Perú por lluvias, difundida en Noticieros Televisa el 16 de marzo del 2017. Mientras tanto, en Estados Unidos y Canadá hay nieve y hay frío. En Perú, la emergencia es por las lluvias y el desbordamiento de ríos que se llevaron prácticamente todo lo que encontraron a su paso. Lima, la capital del Perú, fue castigada severamente por la inclemente furia de la naturaleza. Debido a las intensas lluvias en las zonas altas de la región, las cuencas de los ríos que atraviesan la ciudad se desplazaron e inundaron carreteras, campos deportivos, destruyeron viviendas y arrastraron a su paso personas, animales y vehículos. ¡Qué locura! Nunca antes los ríos Rímac, Lurín y Guaycoloro, que desembocan en el mar, causaron tanta destrucción y temor. Esta mujer salvó milagrosamente la vida en el distrito limeño de Punta Hermosa, 30 kilómetros al sur de la ciudad. Había quedado atrapada por un huaico, derrumbe de lodo y piedras, pero con gran esfuerzo logró escapar de la furia de la naturaleza. El desborde del río Lurín amenazó con aislar a la capital peruana. El furioso rugido de las aguas descontroladas, antesala de los huaicos, dejó una imponente estela de destrucción. En Chosica, en la zona este de la capital, otros derrumbes erosionaron calles y carreteras. Este bus, que afortunadamente había sido evacuado, cae al río y es devorado por las aguas. Debido a la emergencia, se racionó el servicio de agua potable para los 10 millones de habitantes de la capital, mientras el Ministerio de Educación suspendió las clases escolares hasta el lunes. El río Rímac, que cruza por el centro de Lima, creció también de manera alarmante. Inundó parte del Parque de la Muralla y amenazó también a la Casa de la Literatura vecina al Palacio de Gobierno. Soldados de la Fuerza Armada evacuaron los libros de esa institución cultural. Los desbordes de los ríos de la capital sorprendieron a la población y las autoridades, que estaban más preocupados por el estado de emergencia declarado en el norte del país, donde las regiones Piura, Lambayeque y La Libertad han quedado muy afectadas por las intensas lluvias, tormentas e inundaciones, consecuencia del cambio climático y el fenómeno costero de El Niño. En Lima, Ricardo Burgos, Noticieros Televisa. ¿Dónde sucedió la emergencia?
en Lima. ¿Qué ocasionó la emergencia? Las lluvias y desbordamientos de los ríos Guaycoloro, Rímac y Lurín causaron inundaciones y tanta destrucción que se llevaron todo lo que encontraron a su paso. ¿Qué es un huaico? Es un derrumbe de lodo y piedras. ¿Cómo afectan estos desastres a la población? Produce muchas pérdidas humanas, económicas, incluso familias enteras lo pierden todo y se quedan en la calle. En el año 2017, ¿solo Lima fue afectada por los desastres? No, varias o casi todas las regiones del Perú fueron afectadas por inundaciones el año 2017. Fue un desastre que dejó al país con muchas familias que lo perdieron todo. ¿Conoces otras consecuencias de desastres a lo largo de la historia del Perú? ¿No recuerdas todas? ¿Qué les parece si hoy aprendemos sobre las consecuencias de desastres a lo largo de la historia del Perú y elaboramos una línea de tiempo? Les recordamos a nuestros oyentes que la clase que se está emitiendo corresponde al primer grado del ciclo intermedio en la modalidad de educación básica alternativa. Sigamos con la experiencia de aprendizaje. Ahora es importante recordar qué es una línea de tiempo. Este tema ya lo hemos trabajado en una clase anterior. Una línea de tiempo es un gráfico que nos muestra etapas, tiempos y nos permite explicar cronológicamente procesos o acontecimientos que han ocurrido a lo largo de un periodo. ¿Cómo hacer una línea de tiempo? Para hacer una línea de tiempo se debe seguir estos pasos. Conseguir un texto histórico para identificar fechas de acontecimientos. Identificar los hechos más sobresalientes. Ordenar el tiempo de forma matemática en la línea. Escribir los años o fechas y agregar información breve de los hechos. Agregar imágenes en cada acontecimiento. Ahora, planifiquemos. ¿Qué vamos a elaborar? Una línea de tiempo. ¿Para qué? Para conocer y organizar las consecuencias de los desastres a lo largo de la historia del Perú. ¿A quiénes estará dirigido? A nuestra familia, amigas, amigos o vecinas, vecinos, profesores. ¿Cómo lo presentaremos? En el cuaderno. ¿Dónde lo difundiremos? En nuestro hogar directamente, por WhatsApp. Los que estuvieran este servicio en sus celulares, tomándole una foto y enviándolo a familiares y amigos. Muy bien, es importante recoger información acerca de las consecuencias de los desastres a lo largo de la historia del Perú. Escuchemos la siguiente información. Desastres más relevantes en la historia del Perú. 1940. Terremoto. Se produjo en Lima y Callao el 24 de mayo a las 11:35 de la mañana. 5.000 casas quedaron destruidas en el Callao y hubo 179 muertos y 3.500 heridos en Lima. 1950. Terremoto ocurrido en Cusco el 21 de mayo a la 1:39 de la tarde.
fue de gran intensidad y causó severos daños en el Cusco monumental, pues se destruyeron 3.000 viviendas. 1970. Terremoto y aluvión en Ancash que sepultó la ciudad de Yungay el domingo 31 de mayo a las 3:23 de la tarde. 70.000 habitantes murieron, 20.000 personas quedaron desaparecidas, más de 100.000 resultaron heridas, 500.000 de personas quedaron damnificadas. Hasta ahora es el desastre más destructivo de toda la historia del Perú. 1982-1983. Fenómeno del Niño. Los efectos devastadores alcanzaron a 16 departamentos del país y duraron 210 días. Los departamentos más afectados fueron Piura y Puno. Se registraron 512 muertos, 1.304 heridos y 25.100 enfermos. Hubo 1.267.720 afectados y 587.120 personas quedaron sin vivienda. 1997-1998. Fenómeno del Niño. Las consecuencias devastadoras alcanzaron a 23 departamentos del país, duraron 180 días. Los departamentos más afectados fueron los de Piura y Puno. Se registraron 549.000 personas afectadas, 1.146 fallecidos, 168.575 enfermos, se afectaron 108.000 viviendas y se dañaron 511 establecimientos de salud. 2017. Fenómeno del Niño costero. Provocó uno de los mayores desastres naturales en el Perú. Más de 100.000 damnificados, 75 fallecidos, 10.000 viviendas colapsadas y 500.000 de afectados fueron las consecuencias de este desastre. 2020. Pandemia ocasionada por la COVID-19 con más de 11.000 muertos en el país y aún seguimos luchando las peruanas y peruanos por prevenir la propagación de la enfermedad en nuestras familias. Después de haber escuchado la información, vamos a trabajar el proceso de textualizar. ¿Cómo lo haremos? Escribiendo en el cuaderno los hechos que acabamos de escuchar acerca de las consecuencias de los desastres a lo largo de la historia del Perú. Lo recordamos conmigo y ustedes van escribiendo lo que consideren más importante. Desastres más relevantes en la historia del Perú. 1940. Terremoto. Se produjo en Lima y Callao el 24 de mayo a las 11:35 de la mañana. 5.000 casas quedaron destruidas en el Callao. 179 muertos y 3.500 heridos en Lima. 1950. Terremoto ocurrido en el Cusco el 21 de mayo a la 1:39 de la tarde. Se destruyeron 3.000 viviendas. 1970. Terremoto y aluvión en Ancash, que sepultó la ciudad de Yungay el domingo 31 de mayo a las 3:23 de la tarde. 70.000 habitantes murieron, 20.000 desaparecidos, más de 100.000 heridos,
500.000 de personas quedaron damnificadas. Hasta ahora es el desastre más destructivo de toda la historia del Perú. 1982-1983. Fenómeno de El Niño. Los efectos devastadores alcanzaron a 16 departamentos del país y duraron 210 días. Los departamentos más afectados fueron Piura y Puno. Se registraron 512 muertos, 1.304 heridos y 25.100 enfermos. Hubo 1.267.720 afectados y 587.120 personas quedaron sin vivienda. 1997-1998. Fenómeno de El Niño. Las consecuencias devastadoras alcanzaron a 23 departamentos del país. Duraron 180 días. Los departamentos más afectados fueron los de Piura y Puno. Se registraron 549.000 personas afectadas, 1.146 fallecidos, 168.575 enfermos, se afectaron 108.000 viviendas y se dañaron 511 establecimientos de salud. 2017. Fenómeno de El Niño costero. Provocó uno de los mayores desastres naturales en el Perú. Más de 100.000 damnificados, 75 fallecidos, 10.000 viviendas colapsadas y 500.000 de afectados. 2020. Pandemia ocasionada por la COVID-19, con más de 11.000 muertos en el país hasta la fecha. Bien, ya hemos registrado información de las consecuencias de diversos desastres a lo largo de la historia del Perú. Es importante mencionar, estimados oyentes, que la clase que se está transmitiendo corresponde al primer grado del ciclo intermedio en la modalidad de educación básica alternativa. Continuamos. Después de haber recordado qué es una línea de tiempo, así como de haber elaborado el plan de escritura, además de haber registrado información de las consecuencias de los desastres a lo largo de la historia del Perú, pasaremos a elaborar una línea de tiempo. Ten a la mano tu cuaderno, lapicero y regla. ¿Ya estás preparada, preparado? Bien, elabora la línea de tiempo teniendo en cuenta los siguientes pasos. Primero, coloca tu cuaderno en forma horizontal. En la parte superior, escribe el título de tu línea de tiempo. Escribe: consecuencias de desastres a lo largo de la historia del Perú. Segundo, luego traza una línea horizontal en el centro y a lo largo de toda la hoja utilizando regla y lapicero.
En cada extremo de la línea dibuja un símbolo de flecha. Tercero, selecciona la escala que vas a tener en cuenta, considerando los años de los acontecimientos que ya has anotado en el cuaderno. Recomendamos distribuir los años de 10 en 10, partiendo de la izquierda hacia la derecha, y medir con la regla 5 centímetros. Esa misma medida va a ser para la distancia entre año y año. Cuarto, seguidamente escribimos los años partiendo por el lado izquierdo. Por ejemplo, en el lado izquierdo de la línea, haz una raya vertical pequeña del tamaño de un cuadro del cuaderno y debajo anota 1940. De este número, vuelve a medir 5 centímetros a la derecha y registra 1950. De aquí mide 5 centímetros más a la derecha. Haz la raya pequeña y debajo escribe 1960. Así sucesivamente avanza de 10 en 10 hasta llegar al 2020. Quinto, a continuación observa el lado superior e inferior de tu línea de tiempo. En el lado superior escribe los acontecimientos de los años registrados. Revisa tu información. Por ejemplo, en 1940 el acontecimiento fue un terremoto. Entonces, teniendo en cuenta la dirección del año, escribe en la parte superior terremoto. Haz el mismo procedimiento con todos los acontecimientos de los demás años que tengas anotados de la información escuchada. Sexto, en la parte inferior de tu línea de tiempo, partiendo de 1940, escribe debajo lo que sucedió según corresponda a cada año. Séptimo, finalmente, lee tu línea de tiempo y diseña un dibujo que se relacione con los acontecimientos escritos. Ahora ya tienes lista tu línea de tiempo. Revísala. Si estás conforme, has logrado elaborar tu línea de tiempo acerca de las consecuencias de los desastres a lo largo de la historia del Perú. Ahora puedes compartirla con tu familia. Después de haber construido esta nueva información, para aplicar lo aprendido, elabora una línea de tiempo de los desastres producidos en tu región en los 10 últimos años. No olvides tener en cuenta los pasos que realizaste el día de hoy para elaborar la línea de tiempo. Para finalizar nuestra sesión, es necesario que respondas mentalmente o comentes con tu familia las siguientes preguntas. ¿Qué aprendieron? ¿De los desastres aprendidos recordaste haber vivido alguno de ellos? ¿Para qué te servirá lo aprendido? Muy bien, hemos terminado por hoy. Te esperamos en la próxima sesión de Aprendo en Casa con la Básica Alternativa. Nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en Casa.
Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.